A veces sentimos que el miedo controla demasiado de nuestra vida. Hoy vas a escuchar un libro que puede ayudarte a soltar ese peso y empezar a vivir con más calma y claridad. Si este contenido te sirve, te agradeceré muchísimo que te suscribas y dejes tu like, porque así podemos seguir creando audiolibros como este para esta comunidad. Ahora sí, respira hondo, y empezamos con Vivir sin miedo. Capítulo 1. El origen silencioso del miedo. El miedo rara vez llega gritando. Casi siempre aparece en silencio, disfrazado de prudencia, de duda o de esa sensación incómoda que nos hace retroceder justo cuando íbamos a avanzar. A veces lo notas como un nudo en el estómago, otras como una idea repetitiva que insiste en que no estás listo, que no es el momento, que fallarás. Lo curioso es que pocas personas se detienen a mirar de frente ese miedo y preguntarse de dónde viene realmente. Lo normal es convivir con él como si fuera parte natural de uno mismo. En realidad, la mayoría de nuestros miedos no nacen en el presente. Los arrastramos desde experiencias que nos marcaron cuando aún no teníamos forma de comprender el mundo. Una palabra que nos hirió, una situación que nos hizo sentir pequeños, un error que alguien exageró hasta convertirlo en vergüenza. Todo eso se queda ahí, escondido, esperando una oportunidad para recordarnos que la realidad es peligrosa, aun cuando ya no lo es. Hay una historia muy conocida que ilustra esto. En un circo antiguo, los elefantes crecían atados a una pequeña estaca clavada al suelo. Cuando eran crías tiraban, empujaban, intentaban soltarse sin conseguirlo. Llegaban a un punto en el que dejaban de luchar y aceptaban que no podían escapar. Lo sorprendente es que, cuando crecían y se convertían en animales enormes, seguían quietos, atados a la misma estaca ridícula que en realidad podían arrancar sin esfuerzo. No lo intentaban, porque habían aprendido de pequeños que era imposible. Ese aprendizaje quedaba grabado en su memoria. A los seres humanos nos ocurre algo parecido. No porque seamos ingenuos, sino porque nuestro cerebro es experto en protegernos de cualquier dolor que ya hayamos vivido. En cuanto detecta una situación que se parece a una herida pasada, activa el miedo para que retrocedamos antes de que ocurra algo malo. Y aunque la amenaza no sea real, la sensación sí lo es. Otra historia bien conocida es la de una escritora que pasó años convencida de que nadie leería sus textos porque un profesor, cuando tenía 12 años, le dijo que no tenía talento. Durante toda su adolescencia y parte de su vida adulta evitó cualquier actividad relacionada con escribir. Tenía miedo a fracasar, pero lo que realmente temía era revivir la humillación que sintió aquel día. Años más tarde, después de compartir un relato por casualidad en un foro y recibir cientos de mensajes positivos, se dio cuenta de que había vivido atrapada en un miedo viejo que ya no tenía sentido. Hoy es autora reconocida, pero no por un milagro, sino porque decidió cuestionar una creencia que llevaba demasiado tiempo gobernando su vida. El miedo suele tener raíces tan antiguas como estás, pero no por eso debe dirigir tu presente. Cuando observas de dónde nace, cuando entiendes que su origen es una versión pasada de ti mismo, de pronto deja de parecer tan gigante. Incluso puede resultar casi frágil. El miedo pierde fuerza cuando se ilumina, cuando lo sacas de ese rincón oscuro donde lleva años escondido. No significa que vaya a desaparecer por completo. El miedo tiene utilidad. Te alerta, te advierte, te hace más consciente. El problema no es sentirlo, sino dejar que decida por ti. La clave está en reconocer su presencia sin obedecerlo ciegamente. Cuando lo haces, empiezas a crear un espacio interno en el que puedes elegir y no simplemente reaccionar. Hay un momento clave que todos experimentamos alguna vez, ese instante en el que quieres hacer algo que podría cambiar tu vida, pero justo antes de empezar aparece una voz interna que dice que no es buena idea. Si no prestas atención, parece una señal lógica. Pero si te detienes un segundo, notarás que esa voz no pertenece al presente, sino a un recuerdo. En ese momento tienes dos caminos, seguir la voz o seguir la vida. Este libro te acompañará a entender ese miedo, a ponerle nombre y a recuperar la fuerza que siempre has tenido para avanzar a pesar de él. No se trata de convertirte en alguien sin miedo, sino en alguien que sabe convivir con él sin dejar que gobierne su destino. Si llegaste hasta aquí y el contenido te está ayudando, me encantará leer tu opinión en los comentarios. Tu experiencia puede servir a otra persona que ahora mismo esté pasando por lo mismo. Y si quieres seguir escuchando este libro y otros que pueden transformar tu manera de ver el mundo, te
te invito a suscribirte. Tu apoyo permite que este canal siga creciendo y que pueda crear más contenido como este. Capítulo 2. Las sombras que tú mismo proyectas. Hay miedos que parecen venir de fuera, como si el mundo los arrojara hacia ti, pero la verdad más incómoda, y a la vez más liberadora, es que muchos nacen dentro. Son sombras que tú mismo proyectas y que, al no reconocerlas, terminan creciendo hasta ocupar lugares que nunca deberían haber tenido. En este capítulo vamos a entrar en ese espacio interno donde se originan los temores más persistentes, esos que no se vencen huyendo, sino comprendiendo. El miedo aparece disfrazado de prudencia, de lógica, de no es buen momento, pero casi siempre es una reacción aprendida mucho antes de que supieras cuestionarla. A veces basta un recuerdo, una frase, un error que se quedó grabado más fuerte de lo que merecía. Y es increíble cómo esas pequeñas grietas del pasado pueden convertirse en muros enteros que condicionan tu vida en el presente. Piensa en alguien como Laura, una mujer brillante que creció en un ambiente donde equivocarse se castigaba con burlas y reproches. Durante años se esforzó por ser perfecta, por no fallar nunca, hasta que la simple idea de intentar algo nuevo empezó a darle vértigo. No era el mundo el que le exigía perfección, era su sombra hablándole con la voz del pasado. Cuando empezó a trabajar, rechazó ascensos, dejó pasar oportunidades y evitó tomar decisiones importantes solo para no sentir ese cosquilleo de miedo a fallar. Y lo más curioso es que nadie a su alrededor sabía que la razón era esa cicatriz infantil que ella nunca cuestionó. En cuanto la reconoció, su vida empezó a cambiar. No de golpe, pero sí lo suficiente para entender que el miedo no era una fuerza externa, sino un eco interno que necesitaba ser escuchado y reformulado. Esa es la dinámica real de muchos temores. No vienen de una amenaza concreta, sino de una interpretación. El mismo suceso que a una persona le da impulso, a otra la paraliza. No por lo que pasó, sino por lo que significó. Esa diferencia es clave, porque te devuelve el poder. Si el miedo nace de una interpretación, también puede modificarse desde dentro. Hay un caso muy conocido que ilustra esto con una claridad enorme. El de un joven alpinista llamado Joe Simpson. Durante una expedición sufrió un accidente terrible que casi le cuesta la vida. Pasó días atrapado, solo, sin posibilidades aparentes de sobrevivir. Sin embargo, cuando finalmente logró salir con vida, no se convirtió en alguien temeroso de la montaña, como muchos esperarían. De hecho, siguió escalando. Cuando le preguntaron cómo era posible que no sintiera miedo, respondió que sí lo sentía, pero que había aprendido a separar el miedo útil del miedo imaginado. El peligro real estaba allí arriba, sí, pero el miedo exagerado era una sombra creada por su mente. Y él decidió no obedecer a esa sombra. Esa es la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados. Uno se cree en sus fantasmas internos, los otros conviven con ellos, pero no les entregan el mando. Y tú puedes empezar a hacer lo mismo. Cada vez que algo te paralice, pregúntate de dónde viene esa sensación. ¿Es una advertencia real o una vieja sombra disfrazada? ¿Te protege o te limita? La mayoría de las veces descubrirás que ese miedo no es un guardián, sino un narrador exagerado. Uno que cuenta historias distorsionadas y te convence de que algo terrible ocurrirá si das un paso. Pero la verdad es que lo terrible ocurre cuando no lo das. Porque cada paso que evitas amplía la sombra. Cada decisión que pospones fortalece su autoridad. Y cada vez que te escondes, confirmas esa historia falsa que llevas demasiado tiempo repitiendo. Por eso este capítulo no busca eliminar tus sombras, sino ayudarte a verlas. Porque solo lo que se reconoce puede transformarse. El miedo no es el enemigo, la inconsciencia sí lo es. Y una vez que enciendes una luz dentro de ti, esas sombras pierden el tamaño que parecían tener. Si este mensaje te está ayudando, me gustaría que me lo cuentes. Tu comentario puede servirle a alguien más que esté pasando por lo mismo, y además me permite seguir creando más contenido como este. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Puede parecer un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo y llegue a más personas que lo necesitan. Capítulo 3. El miedo como narrador. Cuando tu mente cuenta historias que no son verdad. Hay momentos en los que el miedo no aparece como una sensación física, sino como una voz. Una voz que parece razonable, lógica, casi protectora, pero que muchas veces solo está contando una historia que no es cierta. Y lo más desconcertante es lo fácil que es creérsela.
Tu mente es experta en hacer que lo imaginado parezca inevitable, y si no aprendes a reconocer esa voz, puede dirigir tu vida sin que te des cuenta. El miedo se presenta como un narrador interno que anticipa lo peor. Empieza con un "y sí", y termina construyendo una película completa donde todo sale mal. Lo curioso es que esta película raramente tiene hechos reales detrás, sino recuerdos distorsionados, interpretaciones y conclusiones precipitadas. La mente, en su intento de protegerte, a veces te encierra en jaulas que no existen fuera de tus pensamientos. Piensa en alguien como Miguel, un chico que siempre soñó con emprender un pequeño negocio. Tenía la idea, la capacidad, incluso el dinero para empezar, pero cada vez que estaba a punto de dar el paso, aparecía la voz del miedo. Le decía que iba a fracasar, que perdería todo, que no estaba listo, que la competencia era demasiado fuerte. Le pintaba escenarios catastróficos que nunca habían ocurrido, pero que se sentían tan reales que lo frenaban. Pasaron años hasta que comprendió que no era el mundo el que lo bloqueaba, sino la historia que su mente repetía una y otra vez. Cuando finalmente se atrevió, descubrió que nada de lo que había imaginado era cierto. No fue fácil, pero tampoco fue el desastre que su mente le había asegurado. Esta es una constante, la mayoría de los miedos no son predicciones, son narraciones. Y como toda narración, pueden cambiarse. De hecho, una de las diferencias más marcadas entre la gente que avanza y la que se queda estancada es su relación con esa voz interna. Algunos la toman como una verdad absoluta, otros la escuchan, la cuestionan y luego deciden por sí mismos. Lo que tú crees determina lo que haces, y lo que haces determina tu vida. Hay un caso conocido en la psicología relacionado con deportistas de alto rendimiento. Muchos de ellos experimentan miedo antes de competir, un miedo tan intenso que podría paralizarlos. Pero quienes llegan a la cima son los que aprenden a reinterpretar esa sensación. No dicen estoy asustado, dicen estoy preparado, mi cuerpo está activándose. La misma sensación física, pero una interpretación completamente distinta. El miedo deja de ser un freno y se convierte en energía lista para usarse. Este cambio no ocurre por arte de magia, sino por entrenamiento mental, por cuestionar la narrativa automática que la mente intenta imponer. Ese narrador interno está influenciado por tus experiencias pasadas. Si alguna vez fuiste rechazado, la voz del miedo te dirá que no lo intentes de nuevo. Si fallaste una vez, te dirá que fallarás otra vez. Si te hicieron daño, te dirá que no te abras a nadie. No porque sea cierto, sino porque la mente prefiere prevenir el dolor antes que permitir el crecimiento. Pero no puedes construir una vida libre con una mente que solo quiere protegerse. Necesitas una mente que también se atreva. Tu tarea no es silenciar esa voz, es dejar de obedecerla ciegamente. Cuando notes que aparece, pregúntate si lo que te dice es un hecho o una interpretación. Si viene del presente o del pasado. Si te protege realmente o solo te mantiene en una zona donde no pierdes, pero tampoco ganas. Cuando haces estas preguntas, algo empieza a cambiar. El miedo deja de sentirse como una orden y empieza a verse como una opinión. Y tú puedes elegir no seguirla. Si este capítulo te está ayudando a ver tu mente de otra manera, me gustaría que lo compartas en los comentarios. Lo que digas puede inspirar a alguien que esté viviendo la misma lucha interna. Y si aún no te has suscrito, hazlo para que no te pierdas los próximos capítulos. Falta mucho por explorar, y cada nuevo tema te va a ayudar a liberarte un poco más de esas historias que ya no te sirven. Capítulo 4. Cuando el miedo se disfraza de lógica, el enemigo más difícil de detectar. Hay un tipo de miedo especialmente peligroso, el que se presenta disfrazado de sensatez. No llega con temblores ni con ansiedad evidente. No te paraliza de golpe. Se te acerca con calma y te habla como si fuera la voz de la prudencia. Te dice que esperes un poco más, que no es el momento adecuado, que es mejor prepararse bien antes de actuar. Y tú, creyendo que estás siendo responsable, sigue sus indicaciones, sin darte cuenta de que es el miedo quien está moviendo los hilos. Este miedo es el más difícil de detectar porque se parece mucho a la lógica. Y cuando la lógica se mezcla con la inseguridad, el resultado es una parálisis perfectamente justificada. Crees que estás tomando decisiones sabias, cuando en realidad estás cediendo terreno poco a poco a aquello que más quieres evitar. Hay personas que pasan años postergando un sueño por este tipo de miedo disfrazado. Buscan más preparación, más tiempo, más información, más señales externas.
Se convencen de que actuar sin garantías es irresponsable, cuando la verdad es que ninguna vida avanza sobre garantías, solo sobre pasos. La lógica auténtica te ayuda a avanzar, la lógica miedo te mantiene quieto. Hay una historia conocida entre los emprendedores sobre una mujer llamada Clara, que siempre quiso escribir un libro. Tenía talento, tenía ideas, y además recibía apoyo de la gente que la rodeaba. Pero cada vez que se sentaba a escribir, su mente le decía que todavía no tenía suficiente experiencia para dar un mensaje sólido. Después de unos meses, pensaba que debía hacer un curso de escritura. Cuando terminó el curso, sintió que necesitaba leer más libros del género. Luego creyó que debía encontrar el tono perfecto antes de empezar. Siempre aparecía un nuevo motivo para no avanzar. Todo sonaba razonable. Todo parecía lógico. Pero no era lógica, era miedo con traje de lógica. Hasta que un día lo entendió. Comprendió que nunca estaría completamente lista, porque nadie lo está. Empezó a escribir aunque no sentía que fuera el momento perfecto, y mientras escribía descubrió lo más importante: la confianza no aparece antes, aparece durante. Hoy su libro está publicado, y la mayoría de las personas que lo leen jamás imaginarían que detrás de él hubo años de duda camuflada. Esto ocurre en todos los ámbitos. Gente que no empieza un canal, gente que no cambia de trabajo, gente que no se atreve a hablar con quien le gusta, gente que no mejora su salud porque cree que necesita prepararse más. El miedo disfrazado siempre te da razones bonitas, pero nunca te da resultados. Te hace sentir seguro en el corto plazo y frustrado en el largo plazo. Lo más complicado es que esta versión del miedo suele sonar como tú. Usa tus propias palabras, tus propios recuerdos, tus propias preocupaciones. Sabe cómo convencerte. No llega con gritos, llega con susurros. Por eso es vital que empieces a diferenciar entre la prudencia real y la prudencia falsa. La real te ayuda a avanzar con inteligencia, la falsa solo pone excusas disfrazadas de sabiduría. La mejor forma de detectarlo es fijarte en cómo te sientes después de escucharlo. La prudencia real deja una sensación de claridad, de dirección. El miedo disfrazado deja una mezcla de alivio momentáneo y decepción interna. Ese leve malestar que aparece cuando sabes que te has vuelto a frenar. Esa intuición que te dice que podrías haber dado un paso más y no lo diste. Hay un detalle que casi nadie te dice: cada vez que cedes a ese miedo disfrazado, la voz se hace más fuerte. Y cada vez que actúas a pesar de él, su poder disminuye. No se trata de actuar sin pensar, sino de no permitir que la supuesta lógica se convierta en una excusa eterna. Y si estás escuchando este capítulo ahora mismo, probablemente tengas alguna situación en tu vida donde este miedo se haya hecho pasar por razonamiento. Quizá ya sabes cuál es. Tal vez llevas tiempo esperando a estar listo. Quizá has tenido esa sensación incómoda de que la espera ya no es preparación, sino evasión. Si te ocurre, escríbelo en los comentarios. A veces solo ponerlo en palabras desbloquea la mitad del problema. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para que podamos seguir avanzando juntos en este camino hacia una mente libre y sin disfraces. Capítulo 5. Tu diálogo interior, la voz que decide tu destino. Hay una fuerza silenciosa que domina tus decisiones más importantes, que condiciona tus miedos y que, sin que lo notes, determina si avanzas o te quedas paralizado. Esa fuerza no es el mundo exterior, ni las circunstancias, ni la opinión de la gente. Esa fuerza es tu diálogo interior. Lo que te dices a ti mismo cuando nadie escucha, lo que susurras en silencio cuando estás a punto de hacer algo nuevo, lo que te repites cuando algo sale mal. Esa voz íntima tiene un poder enorme, y si no la controlas, será ella quien te controle a ti. A lo largo de la historia, la forma en que una persona se habla a sí misma ha sido la diferencia entre la rendición y la victoria. Hay un caso muy conocido, el de un joven que soñaba con ser nadador profesional. En sus primeros entrenamientos, su rendimiento era mediocre, su técnica, normal, y su resistencia, limitada. Pero lo que realmente lo frenaba era lo que se decía cada vez que salía del agua. Se repetía que no era suficientemente bueno, que otros nacían para esto y él no. Ese diálogo fue creando un muro invisible que lo hacía dudar antes incluso de saltar a la piscina. Pero un día, su entrenador lo llamó aparte y le pidió que se grabara un mensaje de voz repitiendo afirmaciones completamente contrarias a lo que solía pensar. No lo entendió, pero lo hizo. Durante semanas escuchó esa grabación cada mañana. Su mente empezó a cambiar,
no por arte de magia, sino porque dejó de alimentar al miedo con palabras derrotistas. Con el tiempo, aquel chico llegó a competir a nivel internacional. Su mayor batalla nunca fue física, su mayor batalla fue con su diálogo interior, y la ganó. Lo que te dices cada día es el software que ejecuta tu mente. Si instalas frases que te limitan, vivirás limitado. Si instalas pensamientos que te fortalecen, actuarás con fuerza incluso cuando no te sientas seguro. El miedo encuentra su terreno más fértil dentro de una mente que se habla mal. Y no siempre se manifiesta como insultos o desprecios hacia uno mismo, a veces aparece disfrazado de prudencia. Es esa voz que dice mejor no lo intentes, espera un poco más, no estás preparado, no es para ti. Esa voz parece protectora, pero en realidad te está encadenando sin que lo notes. En el otro extremo está lo que ocurre cuando transformas esa voz en una aliada. Para ilustrarlo, piensa en una mujer que durante años quiso emprender, pero siempre encontraba un motivo para no empezar. Era talentosa, creativa, y tenía una idea potente. Pero cada vez que estaba por lanzar su proyecto, escuchaba dentro de sí misma un eco constante que decía que fallaría, que otros lo harían mejor, que no tenía sentido arriesgarse. Un día, después de una conversación con una amiga, se dio cuenta de que llevaba más de 5 años obedeciendo esa voz. 5 años de miedo disfrazado de lógica. Decidió entonces experimentar algo diferente. Durante un mes, cada vez que su diálogo interior la frenaba, ella lo respondía en voz alta con una frase contraria. Si dentro decía no puedes, ella respondía voy a aprender. Si decía y si sale mal, respondía y si sale bien. Poco a poco su mente empezó a modificar la historia que se contaba. Lanzó su proyecto y su vida cambió, pero lo más importante no fue el éxito del negocio, sino la libertad mental que ganó al dejar de obedecer a una voz que nunca fue suya, sino aprendida. Así funciona el diálogo interior. Si no lo eliges conscientemente, alguien más lo eligió por ti. Puede venir de la infancia, de experiencias dolorosas, de errores que marcaste como definitivos en lugar de temporales. Pero aquí está la clave, esa voz es modificable. No es una sentencia eterna. No tienes obligación de seguir repitiendo lo que un día te hizo daño. Puedes reescribir el guión interno con el que te mueves por la vida. Cuando transformas tu discurso interno, el miedo pierde su alimento. Empiezas a actuar desde una base más sólida, porque ya no luchas contra ti mismo. Incluso cuando sientas temor, tu mente no te castigará, sino que te impulsará. Y con ese apoyo interno, lo que antes parecía imposible empieza a volverse alcanzable. Antes de cerrar este capítulo quiero decirte algo importante. Comenta en este video cómo es tu diálogo interior hoy. ¿Eres tu propio enemigo o tu propio aliado? Leo siempre lo que escribís y me ayuda a saber por dónde seguir. Y si este libro está despertando algo en ti, suscríbete para que no te pierdas los siguientes capítulos. Aún queda mucho camino por recorrer, y quiero que lo hagamos juntos. Capítulo 6. La libertad de vivir sin permiso. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que no estás viviendo realmente como tú quieres, sino como crees que debes. Es como si te hubieras acostumbrado a pedir permiso para existir, a moverte con cuidado para no molestar, a tomar decisiones midiendo cada posible juicio ajeno. Muchos miedos nacen justo ahí, en la obsesión por no decepcionar a nadie. Lo más curioso es que casi nunca pensamos en cuánto nos decepcionamos a nosotros mismos al vivir de esa manera. En este punto de tu camino hacia una mente sin miedo, es importante que entiendas algo esencial. No podrás avanzar mientras sigas esperando la aprobación que nunca llega. Esa búsqueda eterna es una trampa sutil. Te mantiene entretenido intentando encajar, adaptarte, suavizarte. Y mientras lo haces, el mundo sigue adelante sin detenerse a preguntarte si estás viviendo tu vida o simplemente sobreviviendo en ella. Hace unos años, un músico callejero de Lisboa se volvió viral sin buscarlo. Se llamaba Mauro y era tímido hasta el extremo. Tocaba siempre de espaldas a la gente, no porque tuviera una filosofía artística profunda, sino porque le aterraba pensar que lo juzgaban. Una noche, alguien grabó un video suyo sin que él lo supiera. Lo subieron a internet y explotó. Cientos de miles de personas le escribieron diciendo que su voz era única, que su música le sanaba el alma. Durante días no quiso salir de casa, no sabía cómo manejar que ahora sí lo miraran, que lo escucharan. Y fue su pareja quien le dijo algo que lo desbloqueó para siempre. El miedo que te frenaba solo existía en tu cabeza,
pero la vida no dejó de moverse mientras tú te escondías. Mira lo que pasa cuando te permites existir sin pedir permiso. A los pocos meses ya daba conciertos. No era que hubiera desaparecido el miedo, era que había dejado de obedecerlo. Lo mismo ocurre con todos nosotros. El miedo decide demasiado cuando lo dejamos manejar el volante. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos roba: relaciones, proyectos, sueños, experiencias. Vivimos a medias, como si estuviéramos esperando una señal divina que nos diga que ya es seguro avanzar. Pero la seguridad absoluta nunca llega. La vida es una mezcla constante de incertidumbre, riesgo y oportunidad. Quien espera garantías vive eternamente en pausa. Hay una frase de un escritor anónimo que lo resume bien: el precio de ser tú mismo es alto, pero el precio de no serlo es insoportablemente mayor. Cuando empiezas a soltar el miedo a decepcionar, descubres algo liberador: la gente piensa mucho menos en ti de lo que imaginas. Están demasiado ocupados peleando sus propias batallas. Entonces, ¿por qué frenar tu vida para protegerte de opiniones que en realidad no determinan nada? Una mujer de 52 años que conocí hace un tiempo me dijo algo que me marcó. Había pasado 2 décadas queriendo abrir una pequeña tienda de artesanías, pero siempre encontraba excusas: que si la economía, que si no era el momento, que si la gente no lo vería profesional. Cuando finalmente abrió el local, me confesó que su mayor arrepentimiento no era haber tardado tanto, sino haberse creído durante tantos años que tenía que pedir permiso para ser feliz. Pensé que el miedo me protegía, dijo, y solo me estaba encadenando. Tu libertad real aparece cuando entiendes que puedes avanzar aunque tu voz tiemble. No necesitas tener todo claro, no necesitas la validación del mundo, no necesitas esperar a sentirte valiente para empezar. La valentía no llega antes, llega después. Surge cuando te mueves pese al miedo, cuando actúas sin pedir permiso, cuando dejas de vivir como invitado en tu propia vida. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, estás más preparado de lo que crees. La única pregunta en que importa es si seguirás dejándole al miedo el control o si vas a recuperar el timón de una vez. Si este capítulo te ha resonado, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. Me interesa saber qué permiso has estado esperando y cuál vas a dejar de pedir a partir de hoy. Y si este audiolibro te está ayudando, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. A veces, un simple gesto como ese es el primer paso de un camino completamente nuevo. Capítulo 7: La trampa del ¿y si? Hay una pregunta silenciosa que se convierte en prisión para millones de personas. No suena agresiva, ni parece peligrosa. De hecho, parece inocente. ¿Y sí? Pero cuando se repite cada día, cuando acompaña cada decisión, cada deseo, cada intento de cambio, se convierte en una cadena invisible. ¿Y si fallo? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me juzgan? Desde fuera suena exagerado, pero por dentro pesa como una piedra imposible de mover. Lo más curioso es que el ¿y si? Casi nunca se usa para imaginar lo mejor. Es como si la mente se hubiera acostumbrado a anticipar solo el desastre. Y ahí es donde empieza la confusión. No estás reaccionando a hechos reales, sino a posibilidades imaginarias. No estás viviendo tu vida, estás viviendo un catálogo de escenarios negativos que quizá nunca ocurran. Hace unos años, un emprendedor español llamado Tomás quiso abrir un pequeño negocio de comida casera. Tenía recetas increíbles, pasión, energía, todo lo necesario. Pero el ¿y si me va mal? Lo paralizaba. Tenía miedo de invertir los ahorros de su familia, de defraudar a su mujer, de quedar como un soñador que no aterriza en la realidad. Un día, su hijo mayor, que entonces tenía 9 años, lo escuchó repetir esa frase y le dijo algo que él nunca olvidó: papá, ¿y si te va bien? Fue tan simple que lo dejó sin palabras. Nunca había considerado esa posibilidad. Nunca se había permitido imaginar algo bueno. Abrió el negocio 3 meses después. Los inicios fueron duros, pero la gente terminó haciendo cola porque su comida tenía ese sabor que solo tienen las cosas hechas con cariño. Hoy vive de aquello que tanto temía intentar. Siempre dice que lo único que necesitaba era cambiar un ¿y sí? Por otro. Otra historia muy distinta ocurrió en California. Una mujer llamada Lexi, víctima de bullying en el instituto, pasó más de 10 años evitando cualquier exposición pública. Se negaba a hablar en reuniones, a pedir un ascenso, incluso a publicar una foto en redes.
Todo por el mismo motivo, ¿y si vuelven a reírse de mí? Un día, harta de vivir escondida, decidió grabar un video hablando de su experiencia. Su voz temblaba, su mirada se desviaba cada 2 segundos, pero lo subió igual. Ese video, grabado con el móvil y una luz horrible, terminó ayudando a miles de personas que estaban pasando por lo mismo. No se hizo famosa, no buscaba eso, pero encontró una comunidad que la entendía. Hoy ayuda a otros a recuperar la confianza. Y siempre repite, el miedo no se va, pero deja de mandar cuando te atreves a mirarlo de frente. El poder destructivo del y sí está en que parece razonable, parece prudente, parece responsable. Pero la vida no se construye desde la prudencia absoluta, sino desde la acción. La mente busca protegerte del dolor, pero se equivoca al pensar que la inacción es segura. Lo cierto es que no hay nada más peligroso que no moverse, porque cuando no te mueves, la vida se mueve sin ti. Algo que pocas personas admiten es que detrás del y sí, no solo hay miedo al fracaso, a veces hay miedo al éxito. Miedo a cambiar demasiado. Miedo a que la vida mejore y ya no puedas culpar a las circunstancias. Es un miedo silencioso, difícil de reconocer, pero está ahí. Tú decides si lo escuchas o si lo atraviesas. Mientras lees este capítulo, piensa en cuántas veces tu vida se ha detenido por esa pregunta. Tal vez hubo una oportunidad, una relación, un viaje, un proyecto, un sueño que no se movió por culpa de un escenario que solo existía en tu cabeza. Y tal vez ya es hora de que eso termine. Si este capítulo te está removiendo por dentro, déjalo escrito en los comentarios. Dime cuál ha sido tu y sí más persistente y qué decisión te está esperando al otro lado del miedo. Tu experiencia puede inspirar a alguien que ahora mismo necesita leerla. Y si este audiolibro te acompaña en tu proceso, suscríbete para que sigamos avanzando juntos en los siguientes capítulos. Lo que viene puede ser justo lo que estabas necesitando. Capítulo 8. La libertad de vivir sin pedir permiso. Hay personas que no necesitan barrotes para vivir encerradas. Les basta con pedir permiso para existir. No lo hacen de forma literal, claro. Es un hábito más sutil. Preguntan sin palabras si está bien ser como son, si está bien sentirse como se sienten, si está bien querer algo distinto a lo que otros esperan de ellas. Cada decisión se convierte en un examen silencioso donde la nota depende del juicio ajeno. No nacemos así. Los niños no piden permiso para reír, para soñar, para correr, para imaginar. Un niño crea mundos enteros sin preguntarse si encajan en la opinión de nadie. Pero en algún punto de la vida, alguien, un profesor, un padre, una pareja, un jefe, nos enseña que ser nosotros mismos tiene condiciones. Que debemos ser correctos, prudentes, normales. Y ahí empieza el miedo a decepcionar, a molestar, a destacar demasiado, a no encajar. Una mujer llamada Elena vivió esa prisión durante 30 años. Trabajaba en una oficina, cumplía cada regla, nunca levantaba la voz, siempre decía sí aunque quisiera decir no. La gente la consideraba amable, pero en realidad era una sombra de sí misma. No tomaba decisiones, la seguía. No soñaba, se conformaba. Un día, se encontró llorando en el coche después del trabajo sin poder explicar por qué. Ese fue su punto de quiebre. No era tristeza, era agotamiento de vivir una vida prestada. Decidió empezar con algo pequeño, decir que no a una tarea extra que no le correspondía. Parecía insignificante, pero fue una revolución interior. Por primera vez sintió que su voz importaba. Con el tiempo, pidió un cambio de departamento, recuperó un hobby que había abandonado en su juventud y, poco a poco, comenzó a permitirse ser quien realmente era. Hoy dice que no fue valentía lo que la salvó, sino la honestidad de dejar de mentirse a sí misma. Una historia similar ocurrió con un chico de México, Diego, que quería dedicarse a la música. Su familia esperaba que estudiara algo serio, así que vivió años sintiéndose culpable por querer algo distinto. Guardaba sus canciones en una carpeta que nadie veía. Pero un día, después de un ataque de ansiedad, entendió que el dolor de no intentarlo era más grande que el miedo al rechazo. Subió su primera canción a internet. No fue un éxito inmediato, pero por primera vez se sintió libre. Y esa sensación lo sostuvo más que cualquier aprobación externa. Hoy vive de la música. Y siempre dice que hubo un día concreto en el que dejó de pedir permiso para ser el mismo. Vivir sin pedir permiso no significa volverse imprudente o egoísta.
Significa dejar de esconderte. Significa dejar de justificar lo que quieres sentir o construir. Significa permitirte ocupar tu propio espacio en el mundo sin disculparte por hacerlo. Cuando empiezas a vivir así, algo curioso sucede, la vida deja de sentirse pesada. Las decisiones dejan de parecer montañas. La mente deja de pedir explicaciones para cada paso. El miedo a decepcionar a otros es, en realidad, el miedo a enfrentarte a tu propia libertad. La libertad implica responsabilidad, implica elegir, implica equivocarte por tus propios motivos y no por los de nadie más. Y aunque eso da vértigo, también te convierte en alguien imposible de manipular, imposible de romper. Tal vez tú también te estás guardando. Tal vez estás pidiendo permiso sin darte cuenta. Tal vez estás pidiendo aprobación para ser quien ya eres. No tienes que anunciar ningún cambio. Solo tienes que empezar a actuar desde tu verdad, aunque sea en algo pequeño. Nadie puede darte la vida que quieres, pero sí pueden quitártela si vives dependiendo de su mirada. Si este capítulo te hizo pensar en algo que llevas tiempo evitando, cuéntamelo en los comentarios. Me interesa saber qué permiso estás dejando de pedir hoy. Y si este audiolibro te está acompañando, suscríbete para que no te pierdas los siguientes capítulos. Lo mejor está por venir. Capítulo 9. Cuando descubres que el miedo no eres tú. Hay un momento en la vida de cualquier persona que ha vivido atrapada por el miedo en el que ocurre algo casi mágico. No es una revelación cinematográfica ni una voz celestial. Es más bien un susurro. Una pausa. Una sensación que llega cuando por fin tomas distancia y te haces una pregunta que antes parecía imposible. ¿Y si el miedo no soy yo? Hasta que te planteas esa idea, das por hecho que lo que sientes define lo que eres. Si sientes miedo, crees que eres alguien débil. Si dudas, crees que eres alguien incapaz. Si tiemblas ante un cambio, crees que no estás hecho para él. Pero no es verdad. El miedo no dice nada sobre tu identidad. Solo describe el lugar donde estás parado ahora mismo, no quién eres como ser humano. Cuando empiezas a separarte del miedo, aunque sea 1 milímetro, algo dentro se reacomoda. Empiezas a ver que tus pensamientos no son órdenes, son sugerencias. Que tus emociones no son cadenas, son señales. Que tus recuerdos no son una condena, son una historia que puedes reescribir. Durante años, un chico llamado Andrés vivió creyendo que era un cobarde. Esa era la etiqueta que él mismo se ponía. Tenía miedo de hablar en público, miedo de enamorarse, miedo de fallar. Así que decidió que su papel en la vida era jugar pequeño y pasar desapercibido. Pero un día, mientras caminaba hacia una entrevista de trabajo que casi no se atrevía a presentar, vio a un niño de unos 6 años intentando subirse a un columpio que era demasiado alto para él. El niño saltaba, resbalaba, se volvía a caer. Pero no lloraba. No parecía frustrado. Parecía curioso. Andrés se quedó observándolo, sin entender por qué aquello lo tocó tanto. El niño no tenía miedo del fracaso porque ni siquiera concebía la posibilidad de que fallar significara algo sobre su identidad. Para él, era solo parte del juego. Andrés llegó a su entrevista con un pensamiento distinto, ¿y si el miedo solo está reaccionando como ese niño, intentando subir un poco más alto cada día? No consiguió ese trabajo, pero consiguió algo más importante, dejar de verse a sí mismo como un cobarde. Fue el primer paso. Y a partir de ahí, todo empezó a cambiar. Reconocer que el miedo no eres tú te da permiso para avanzar aunque siga ahí. Y esa es la parte que tantas personas no entienden. La valentía no aparece cuando el miedo desaparece, aparece cuando decides avanzar con él. No se trata de sentirte invencible. Se trata de sentirte auténtico. Y cuando eres auténtico, el miedo pierde poder, porque ya no puede manipularte diciéndote que no eres suficiente. Imagina por un momento qué pasaría si dejaras de etiquetarte por lo que sientes. No eres alguien miedoso. No eres alguien incapaz. No eres alguien débil. Eres alguien en proceso. Alguien que se está enfrentando a sí mismo de la manera más humana y valiente posible. Cada vez que has sentido miedo y aún así sigues aquí, respirando, avanzando, aprendiendo, ya estás demostrando más coraje del que te das crédito. Quiero que tomes un segundo y pienses en una situación reciente en la que sentiste miedo. No para juzgarte, sino para observarte desde fuera. ¿Y si lo que sentiste no habla de ti, sino del reto que tienes enfrente?
¿Y si el miedo solo aparece cuando estás a punto de crecer? Si este capítulo te removió algo por dentro, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te definía? ¿Y qué cambio pequeño puedes hacer hoy para demostrarte que no es así? Si este audiolibro te está ayudando a ver la vida desde otro ángulo, suscríbete para que sigamos juntos hasta el final del camino. Capítulo 10. La valentía de vivir sin pedir permiso. Hay un momento en la vida en el que uno despierta y se da cuenta de que ha pasado demasiado tiempo pidiendo permiso para existir. Permiso para hablar, para tomar decisiones, para equivocarse, para soñar. Es una costumbre silenciosa que nace del miedo. Miedo a desagradar, a decepcionar, a quedar mal, a que otros nos juzguen. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo dentro de un marco que nunca construimos nosotros, sino las expectativas ajenas. Este capítulo es una invitación directa y honesta a romper esa jaula invisible. La mayoría de las personas que se sienten atrapadas por el miedo lo están porque siguen esperando una especie de aprobación externa que nunca llega. Quieren el visto bueno de la familia, de los amigos, de la pareja, de la sociedad entera. Y lo curioso es que, incluso cuando lo reciben, continúan sintiendo que no es suficiente. Porque el permiso que buscan no está fuera, está dentro. Es el permiso para vivir su propia vida. Una vez escuché la historia de un hombre que había pasado 15 años soñando con abrir un pequeño negocio de carpintería. Tenía el talento, tenía el dinero ahorrado y tenía las herramientas. Solo le faltaba una cosa, la aprobación de su padre. Un día, cansado de esperar, decidió empezar sin avisar a nadie. Cuando su padre lo supo, no le dijo nada. Ni un comentario de apoyo, ni una crítica. Simplemente siguió con su vida. Y fue en ese silencio donde este hombre entendió algo que le cambió la existencia. La vida habría seguido igual aunque lo hubiera esperado otros 15 años. Nada externo iba a darle la seguridad que buscaba. Solo cuando dejó de pedir permiso pudo empezar a vivir de verdad. El miedo es especialista en disfrazarse de prudencia. Te susurra que esperes, que todavía no es el momento, que tal vez mañana lo veas más claro, que quizá no sea buena idea arriesgarse hoy. Pero esa voz no quiere protegerte, quiere mantenerte donde estás. Y si escuchas ese murmullo el tiempo suficiente, empiezas a creer que la vida es una especie de trámite que debes completar sin molestar a nadie. Sin ruido. Sin caos. Sin decisiones propias. Lo que no te dicen es que la libertad empieza cuando decides que tu opinión vale más que el juicio ajeno. Cuando entiendes que nadie sabe realmente qué es lo mejor para ti. Que cada vida es un viaje profundamente personal, lleno de rutas inesperadas. Y que si tú no estás al volante, siempre habrá otro dispuesto a conducir por ti. Hay una mujer cuya historia también merece ser contada aquí. Durante años quiso escribir un libro, pero siempre encontraba una excusa nueva, que no era el momento, que no tenía suficiente experiencia, que quien iba a leerla. Hasta que un día, al borde de los 40, tuvo una revelación sencilla pero brutal. Se dio cuenta de que las personas que ella admiraba no eran mejores, más inteligentes o más talentosas, eran simplemente gente que había empezado sin permiso. Esa noche escribió la primera página. Y aunque tardó 2 años en completar la obra, logró publicarla. Hoy es autora de 3 libros y vive de lo que antes era solo un sueño. Lo único que necesitó fue actuar antes de sentirse lista. Eso es lo que hace la diferencia. El acto de moverte aunque el miedo siga presente. No se trata de eliminarlo, se trata de que no decida por ti. En algún momento tienes que arriesgarte a que te juzguen, a que te critiquen, a que no todos estén de acuerdo. Es inevitable, pero también es liberador. Porque cuando entiendes que el rechazo no te destruye, descubres una fuerza interna que no sabías que tenías. Y quizás ahora mismo tú estés en ese punto, dudando, esperando, mirando desde lejos eso que deseas hacer. Si es así, este capítulo es tu señal. Nadie va a darte un documento oficial que diga ya estás listo. Ese permiso tienes que firmarlo tú mismo, hoy, sin garantías y sin excusas. Y si lo que estás escuchando te conecta, si sientes que estas palabras te están hablando directamente, déjame un comentario contándome cuál es ese permiso que llevas años esperando darte. Me encantaría leerte. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte los próximos capítulos. Estamos construyendo algo grande aquí, y tú formas parte de ello.